Hola oyentes y bienvenidos a Zona Científica otra vez. Hoy me acompañan dos grandes amigos, Álvaro y Sebastián. Hola muchachos, ¿cómo están? Hola muchachos, ¿cómo están? Sí, aquí muy feliz compartiendo junto a mis dos compañeros, Álvaro y Bernardo. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el choque de partículas y el colisionador de hadrones, temas muy controversiales e interesantes. Sin más que decir, vamos a comenzar. Para dar una pequeña introducción, les vamos a hablar sobre qué es un qubit, un quark y los hadrones. Sin más que decir, empecemos con las definiciones. Bueno, yo les voy a empezar diciendo lo que es un qubit. Un qubit o bit cuántico es un sistema con dos estados propios que pueden ser manipulados arbitrariamente. Es la unidad mínima y constitutiva de la información cuántica. Interesante, ¿no? Bueno Álvaro, gracias por esta definición, pero es mi turno de hablar. Los quarks son fermiones elementales masivos que interactúan fuertemente formando materia nuclear y ciertos tipos de partículas llamadas hadrones. Bueno muchachos, hablar sobre los hadrones también es bastante interesante. Son partículas subatómicas formadas por quarks que permanecen unidos gracias a la interacción nuclear fuerte entre ellos. Bien, sin más introducciones, empecemos con lo interesante. Bueno muchachos, yo les voy a hablar sobre el choque de partículas en los inicios del universo. Imagina un inmenso universo, increíblemente frío, en constante expansión. ¿Cómo empezó todo? Es una pregunta que mucha gente se la cuestiona, hasta ahora. Para eso, hay que retroceder en el tiempo. Imagina que te encuentras en los inicios del universo, hace casi 14.000 millones de años. Imagina toda la energía del universo comprimida en un espacio muy pequeño, más pequeño que la cabeza de un alfiler. El tiempo está parado y nada de lo que conocemos existe. Todo está a punto de cambiar para siempre. Acaba de ocurrir la gran explosión, el Big Bang. Y se ha liberado toda la energía. La temperatura es extremadamente alta y el espacio se expande con mucha rapidez. En una pequeñísima fracción de segundo ha nacido nuestro universo. Ahora, parte de la energía se condensa convirtiéndose en masa. Se crean todas las partículas fundamentales de nuestro universo que constituirán todo lo que conocemos ahora. Estas se crean por pares, una partícula y su correspondiente antipartícula, pero partículas y antipartículas también sufren una atracción mortal que hace que se aniquilen entre ellas. Una parte de la materia, sin embargo, sobrevive. Este proceso que para nosotros es la materia que crea todo lo que conocemos. A medida que el universo se enfría, los quarks se agrupan en grupos de 3, dando lugar a neutrones y protones, y estos forman los núcleos más sencillos. Todo esto ocurre en los 3 primeros minutos después del inicio del tiempo. Pero en los siguientes miles de años, el calor y la energía son todavía tan intensos que los electrones no pueden combinarse con estos núcleos. 380.000 años después del Big Bang, el universo se ha expandido y ya es más frío. Ahora, los electrones envuelven los pequeños núcleos, dando lugar a los primeros átomos sencillos del hidrógeno y el helio. Y una vez creados los átomos, las partículas de luz ya pueden atravesar el espacio sin impedimento alguno. Lo que hasta ahora era una niebla densa de partículas que consolidaban entre ellas, de repente se hace visible. Hágase la luz. Esta primera luz puede observarse aún en una forma conocida como fondo cósmico de microondas, una huella dactilar permanente del universo. Bueno compañeros, espero que les haya gustado mi pequeña introducción. A continuación pasaré dándole la palabra a mi compañera Bernarda para que ella nos pueda ilustrar de mejor manera lo que es el bosón de Higgs. ¿Cómo obtienen masa las partículas elementales? En la década de 1970, el británico Peter Higgs y otros físicos describieron una partícula que, junto a su campo cuántico, podían cumplir esta función, permear el universo otorgando masa a las partículas. Pero la propuesta de Higgs fue durante más de medio siglo una mera predicción. La elusiva partícula no se dejaba ver. Sin embargo, el 4 de julio del 2012, el CERN anunció que los detectores Atlas y CMS, ambos del LHC, habían hecho sondas observaciones que encajaban con ella. Fue un hito histórico para la física teórica, que el 14 de marzo de 2013 se acabó de confirmar. El LHC había detectado esa nueva partícula con un mayor índice de fiabilidad que en la observación anterior. La partícula en cuestión de un bosón, el bosón más pesado que jamás hallado, dijeron desde el CERN. Junto con los fermiones, los bosones son uno de los tipos de partículas elementales. Su hallazgo es sin duda el mayor éxito del LHC hasta el momento, y el de Peter Higgs, quien ganó el Nobel de Física en el 2013 gracias a su bosón. A continuación, le voy a dar la palabra a Álvaro para que nos pueda hablar un poco más sobre el bosón de Higgs y el sincrociclotrón.
El sincrociclotrón de 600 megaelectronvoltios, construido en 1957, fue el primer acelerador del CERN y proporcionó haces de iones para los primeros experimentos en física de partículas y nuclear. Haciendo una u otra labor, esta máquina estuvo en activo durante 33 años, hasta que fue clausurada en 1990. Retomando la palabra, hablaré de la sala de control del detector del Gran Colisionador de Hadrones. Sala de control del detector del Gran Colisionador de Hadrones, por Large Hadron Collider Beauty. Se refiere a un tipo de quark que en español se denomina quark fondo. Este detector está instalado en el LHC, que en español significa Gran Colisionador de Hadrones, y está especializado en este tipo de partículas subatómicas. El colisionador de hadrones. Siempre nos han dicho que las temperaturas más gélidas de la Tierra, cercanas a los 100 grados centígrados bajo cero, se dan en las zonas polares, y que las máximas tienen lugar en el núcleo terrestre, donde se sobrepasan los 6000 grados centígrados. Sin embargo, esto solo es cierto si nos referimos exclusivamente a los ambientes naturales de nuestro planeta. Si incluimos las estructuras creadas por el ser humano, los récords de temperatura y muchos otros se registran en un lugar mucho menos inhóspito, muy cerca de la ciudad suiza de Ginebra. Allí se encuentran las instalaciones de CERN, el organismo europeo para la investigación nuclear, y el Gran Colisionador de Hadrones. LHC, por sus siglas, en inglés, una mega estructura de ingeniería que ha cumplido 10 años en septiembre, y que ahora cierra durante 2 años para hacer mejoras. En el interior de este túnel circular de 27 kilómetros de longitud, el nivel de vacío es superior al del espacio exterior. De esta manera, la temperatura mínima de menos 271.3 grados centígrados roza el cero absoluto, y la más alta, de 10 billones de grados, rebasa unas 100.000 veces la que se da en el interior del Sol. Su finalidad: colisionador de hadrones, un grupo de partículas subatómicas que incluye los protones, las partículas que principalmente circulan en el LHC, recreando las condiciones que existieron justo después del Big Bang. Y así, de esta manera, el físico CERN Héctor García Morales, que trabaja en el LHC y realiza estudios y cálculos destinados a mejorar el rendimiento del mismo, explica que las colisiones extraordinariamente energéticas recrean las circunstancias que hubo durante la primera 1000 billonésima de segundo después de esa gran explosión, que tuvo lugar hace 13.800 millones de años, el inicio de un periodo de 3 minutos que fue capital para el devenir del universo. En este breve lapso de tiempo, el universo era tan extremadamente energético, denso y caliente que no permitía la formación de átomos, ni siquiera de los fotones, componentes de luz. Podían moverse, sí, todo era plasma y oscuridad, hasta que las temperaturas descendieron lo suficientemente para que los primeros núcleos atómicos pudieran constituirse y literalmente se hiciera la luz. Cuando los protones chocan a energías tan grandes como las que se alcanzan en el Gran Colisionador, esa energía se transforma convirtiéndose en otro tipo de partículas, siguiendo la célebre ecuación de Einstein, E es igual a mc², que postula la equivalencia entre la energía y masa. Algunas de esas partículas componen la materia conocida, pero otras solo pudieron existir bajo aquellas condiciones tan concretas, y es solo las que más nos interesa estudiar, dice García Morales. Y así, te cedo la palabra, Bernardo. Además de descifrar los secretos del universo remoto, las investigaciones llevadas a cabo en el LHC abren la puerta a que algún día se pueda aportar los datos necesarios para consolidar la que sería la revolución de la física más grande de todos los tiempos. Una única teoría en lo que la materia se refiere lo explique todo, tanto a la escala macroscópica como microscópica. Algo que hoy no pasa, pues ambas escalas parecen estar sometidas a leyes diferentes. La física que ocurre a nivel subatómico se rige por el denominado modelo estándar, explica el físico. Esta teoría describe la interacción entre partículas a través de 3 de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza: el electromagnetismo, que vincula la electricidad y el magnetismo, la fuerza nuclear débil, responsable de la radioactividad, y la fuerza nuclear fuerte, gracias a la cual las partículas de los núcleos atómicos se mantienen unidas. La cuarta fuerza fundamental, la gravedad, es un fenómeno natural por el cual los objetos masivos se atraen entre sí, y que fue descrita por la teoría de la relatividad general de Einstein. Al tener una naturaleza diferente al resto de las fuerzas, es muy difícil de describir en términos cuánticos y no se podía incluir en el modelo estándar. Pero bajo condiciones más energéticas, ¿qué es lo que procuran los aceleradores?
se ha podido constatar experimentalmente que el electromagnetismo y la fuerza nuclear débil se unen en una sola fuerza, creando la electrodébil. Y si consiguieran energías aún más descomunales, cosa muy probable por el momento, los físicos estiman que la fuerza nuclear fuerte se uniría a la electrodébil, obteniendo así una sola normativa física, que integraría todas las fuerzas menos la gravedad. Aunque ya puestos los físicos, han ideado también una teoría para incorporarla. Se trata de la teoría de cuerdas, a la que va vinculada la idea de los universos múltiples. Por eso, hoy por hoy es una ilusión, aunque teóricamente un supercolisionador podría dar respuesta a ello. Si lo que sucede con la energía que se desprende de esas tremendas colisiones entre protones no disminuye ni aumenta, sino que se transforma en la masa de las nuevas partículas, entonces, ¿qué conclusión se debería extraer si en el hipotético caso de que se lograra reproducir energías muchísimo más altas de las que hoy se consigue generar, resultara que tras una colisión la energía resultante fuera menor que la que había antes del choque? ¿Se habría escabullido ese sobrante a un universo paralelo? Por el momento todos son cábalas. Aún sabemos muy poco acerca de lo que sucedió en los inicios del universo, admite el físico. Quizá por eso se barajan posibilidades inéditas. Hace un par de décadas era absurdo preguntarse qué hubo antes del Big Bang, porque el tiempo nació en ese momento y por tanto no existía un antes. Ahora, a falta de datos concretos, se consideran otras hipótesis que plantean un antes del Big Bang. ¿Quién sabe qué hipótesis será la correcta? De momento, nadie. Y así, dando la apuesta de nuevo a Sebastián Argüello, va a seguir hablando. Bueno, gracias Bernarda por darme la palabra. Pues bueno, mientras tanto, en esta especie de máquina del tiempo que es el LHC y que está siempre operativa menos cuando requiere labores de mantenimiento, sigue intentando emular el universo temprano en la Tierra. Para ello, hacen colisionar haces de protones constituidos de 2.500 paquetes de 100.000 millones de protones cada uno, provocando hasta 600.000 millones de colisiones por segundo. Los protones se extraen del hidrógeno, un elemento muy común que está formado por un electrón y un protón. Con esta estructura tan simple, solo es necesario aislar los protones y eliminar los electrones, sometiéndolos a un campo eléctrico, explica la física Marta Sabaté, que colabora con el CERN desde 2012, si es que recuerdo mal. Una vez eliminados los electrones, los protones pasan por varios aceleradores antes de ingresar en el túnel del LHC. Allí, una velocidad cercana a la de la luz, gracias a la acción de campos eléctricos, dos haces de protones circulan en sentidos inversos en sentido de tubos de vacío paralelos, dando 11.245 vueltas por segundo. ¡Wow! Es demasiado rápido. Un potente campo magnético generado por cavidades de radiofrecuencia curva su trayectoria y mantiene los protones unidos en el haz. Unos imanes especiales llamados tripletes o inner triplets modifican la trayectoria de los haces y los focalizan para que se crucen en 4 puntos donde se hallan los 4 grandes detectores: Atlas, ALICE, CMS y LHC. Los detectores captan las partículas emitidas fruto de la colisión y las procedentes del decaimiento de otras partículas que se generaron en el choque. En el caso del bosón de Higgs, su vida media es tan corta que se desintegra antes de llegar a los detectores. Lo que se detecta son los productos del decaimiento del bosón, explica Sabaté, quien en estos momentos estudia la energía que se deposita en distintas regiones del LHC, con la finalidad de aportar datos para el gran plan de actualización y mejora al que se someterá el colisionador en 2026. El proyecto LHC de alta luminosidad, cuyo objetivo es conseguir un número mucho mayor de colisiones por segundo, factor que se conoce como luminosidad, y por tanto también de los datos obtenidos. Y así, un enorme esfuerzo internacional, el CERN cuenta hoy con 22 estados miembros, que no solo busca entender las características del universo remoto, y con ello la naturaleza de las partículas fundamentales, y, entre muchas cosas, descubrir qué son esas desconocidas materia y energía oscuras que conforman el más del 90% del universo, sino que también generan una transferencia tecnológica enorme. Los sectores beneficiarios son múltiples, apunta Sabaté: ingeniería civil, tecnología de materiales, robótica y automatización, física de aceleraciones para aplicaciones médicas, sistemas de detección muy útiles en dosimetría, tratamiento masivo de datos, etc. No olvidemos, añade García Morales,
que muchos desarrollos tecnológicos necesarios para construir el LHC han hecho posibles muchos inventos que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, las pantallas táctiles inventadas en el CERN o la World Wide Web, la red informativa mundial accesible a través de Internet, también conocida como WWW, y así no va más. De esta manera, regresando a la posta a mi compañero Álvaro Aguilar, que ha estado un poco callado, este es tu momento de brillar, Álvaro. Gracias, Sebas. Es verdad, no he estado muy activo en el programa, pero me guardé lo mejor para el final. ¿Cómo científicos lograron que el tiempo influyera hacia atrás con una computadora cuántica? Por una fracción de segundo lograron algo que parecía imposible. Investigadores del Instituto de Física y Tecnología de Moscú, junto a científicos en Estados Unidos y Suiza, consiguieron que una computadora cuántica revirtiera al estado que tenía una fracción de segundo en el pasado. En otras palabras, lograron que, en su dominio cuántico, el tiempo volviera hacia atrás. El experimento parece contradecir una ley básica de la física, la segunda ley de la termodinámica. Esa ley está relacionada estrechamente con la noción del tiempo como una flecha que se mueve únicamente en una dirección, desde el pasado hacia el futuro. La mayoría de las leyes en física no distinguen entre el futuro y el pasado. Podemos entender esto, señalan los investigadores, considerando una ecuación que describe el choque y rebote en dos pelotas de billar. Si no vemos que el tiempo fluya hacia atrás en el mundo observable, ¿cómo los científicos lograron que esto ocurra? La máquina del tiempo usada por los investigadores es una computadora cuántica. En la computación digital tradicional, un bit o una unidad de información solo puede tomar dos valores, 0 o 1. En cambio, en la computación cuántica se usan qubits o bits cuánticos, que usan las propiedades increíbles de las partículas subatómicas. Los electrones o fotones, por ejemplo, pueden presentar dos estados a la vez, un fenómeno llamado superposición. Por ello, un qubit puede tomar el valor 0, 1 o 0 y 1 a la vez. Como resultado, una computadora basada en qubits puede hacer muchos cálculos a mayor velocidad que una máquina convencional. Otro programa modificó luego el estado de la computadora cuántica de tal forma que evolucionó hacia atrás, desde el caos hacia el orden. En otras palabras, el estado de los qubits volvió a su posición inicial. El experimento equivale a dar una patada a la mesa de billar para que las bolas se recomoden nuevamente en su formación de triángulo, según los investigadores. Algunas aplicaciones que encontraron los científicos es que la computadora cuántica de 2 qubits regresaba a su estado inicial en el 85% del caos, pero cuando se usaron 3 qubits, la tasa de error fue del 50%. Ello se debe a imperfecciones en el diseño de las computadoras cuánticas, en el que el futuro podría ser superado de acuerdo a los científicos. El experimento está muy lejos de sugerir que podremos en un futuro viajar en el tiempo, pero sí podría tener aplicaciones prácticas. Nuestro algoritmo podría ser actualizado y usado para poner a prueba y eliminar errores en programas escritos para computadoras cuánticas, señaló Lesovic. Los científicos podrían verificar que el software de una computadora cuántica está funcionando correctamente, haciendo que vuelva hacia atrás en el futuro. Y cualquier avance en el desarrollo de las computadoras cuánticas, el santo grial, como lo llaman, de la informática, podría tener consecuencias para otros. Los informáticos aseguran que las computadoras cuánticas podrían acelerar el descubrimiento de nuevos medicamentos, descifrar los sistemas de seguridad, criptografía más complejas, ayuda a diseñar nuevos materiales y modelar en forma más precisa el cambio climático. Gracias, Álvaro. Me sorprendiste bastante con tu conclusión. La verdad sí fue para cerrar con broche de oro. Bueno, de esta manera le paso la palabra a Bernarda y de una vez voy agradeciendo a todos mis compañeros aquí presentes por sus explicaciones, por sus intervenciones, por todos sus conocimientos puestos en este podcast. Así que agradezco mucho a Bernarda y a Álvaro. Te doy la palabra, Bernarda.
Bueno, Sebastián, gracias por haber venido. Igual te agradezco, Álvaro, porque sin su apoyo no hubiera sido posible estar en otra edición de Zona Científica. Y qué más agradecida puedo estar si uno de mis temas favoritos los pude platicar con mis grandes amigos. Ojalá que lo que les acabamos de hablar les haya ayudado a saber un poco más sobre el tema. Además, quiero decir lo orgullosa que me siento al saber que estamos dando grandes pasos como sociedad y estamos avanzando. Eso nutre realmente mi alma. Y a ustedes oyentes, gracias por estar otro día aquí conmigo, escuchando sobre mis temas científicos favoritos. Hasta pronto y muchas gracias.